Ya, muy buenos días a todos y todas. Em, Esta es la ayudantía número 10, aunque en verdad es una ayudantía extra, así que le puse el número solo para que sepan que es después de la 9. Pero la idea de la ayudantía es solamente preparar el examen, está súper enfocada a eso. ¿Ya? Un par de cositas antes de partir con la ayudantía como tal. Puse estas imágenes que no tienen que ver con la ayudantía, aparentemente, con los ejercicios, pero son imágenes de fluidos que yo encuentro que son bacanas y las puse solo como motivación, igual que el fondo que me puse yo, para que vean que fluidos no es solamente como la parte que vamos a ver ahora, que a lo mejor puede ser un poco más fome o tedioso los ejercicios o más con matemática y todo eso. Yo igual lo encuentro chulo, pero para que sepan que también Fluidos tiene esta otra parte que es como visualmente muy chora, muy bacán. A mí al menos me encanta. Así que esa pequeña motivación. Ya. Entonces, espero que hayan podido ver el enunciado que lo subimos, pero de todas formas, por cierto, antes de partir con el problema como tal, les aviso que varios de los problemas puede ser que les suenen, ¿ya? Así que no se asusten por eso. Fui sacando algunos de algunas IES o tareas que tuvieron este semestre, otros no, y otros tienen pequeñas modificaciones, pero es para aclarar conceptos que hubo problemas que tuvieron, que mucha gente se equivocó o tuvo el mismo error, ¿ya? Entonces, esperamos que cuando nosotros corregimos tareas, interrogaciones o lo que sea, les dejamos un feedback, unos comentarios y todo, esperamos que lo vean, pero de todas formas quise como asegurarme de que no cometan ese tipo de errores en el examen, así que por eso hice esta ayudantía con estos problemas, ¿ya? Fue pensado para eso. Dicho eso, vemos que somos 54, así que creo que si alguien tiene dudas en el camino de la ayudantía, pueden avisar por audio, ¿ya? Pueden interrumpirme, me pueden llamar Pepe o oye, si es que lo que sea, pero de todas formas también va a estar la Cata ahí apoyando en el chat. Así que, bueno, solo para que sepan. Dicho eso, vamos. Primer problema es sobre eh, análisis dimensional, ¿ya? Y dice, un avión tiene una longitud de cuerda de 1.6 metros, debe volar a Mach 2, ¿ya? Y a 10 kilómetros de altura. Se construye un modelo de escala 1 a 8 para ser testeado en un túnel de viento con helio a 100 grados Celsius, ahí no aparece el grado, pero es 100 grados Celsius, y una atmósfera. Determine la sección transversal del túnel de viento tal que coincida primero Mach y luego Reynolds, y considera la longitud de cuerda como longitud característica. Para cada caso explique falta de similitud dinámica. Y ahí les di una serie de datos. ¿Ya? Entonces, pequeños comentarios. Y estas son las cosas que quiero comentar como para que vayan saliendo para el examen. En el número de Reynolds, lo tenemos anotado acá, ¿cierto? Vemos que hay esta L, y esta L es una longitud característica, ¿ya? No siempre es, por ejemplo, en el caso de un círculo, el diámetro puede ser, pero tenemos que ver qué es lo que estamos analizando, ¿ya? En el caso del ala de un avión, tenemos que puede tener esta forma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la longitud que hay que ocupar? Hay que ocupar esta longitud, o tal vez tomar como una línea transversal así, ¿ya? Entonces, no se preocupen en este caso, en el ala del avión, pero sí que sepan que el número de Reynolds, esa L es una longitud característica, ¿ya? Y va a depender del problema o de lo que sea. No, del problema, de lo que se esté analizando, ¿ya? Por eso puse eso en negrita, conceptualmente para que sepan eso. Por cierto, en el examen va a haber probablemente problemas de alternativa, ¿ya? Me imagino que unos 4 o 5, 4 o 3, 3, 4. Y de desarrollo me imagino que uno o dos, ¿ya? De repente hay verdaderos y falsos también. Así que por eso comento también cosas como conceptuales, ¿ya? No solamente como los números, porque también puede que les pregunten cosas conceptuales. Ok, vamos allá. Entonces, lo primero que nos pedían era igualar el número de Mach. El número de Mach se define de esta manera, como A dividido en B, donde A es la velocidad del sonido en el medio, ¿ya? Y B es la velocidad del cuerpo respecto al flujo, ¿ya?
¿Y por qué lo pongo así? Porque el número o sea, la velocidad del sonido depende del medio, ¿ya? Y en este caso por eso puse aire y helio, porque no es el mismo, ¿ya? Bueno, también si es agua o lo que sea. Ok, entonces igualamos el número MAC, nos dijeron que el número MAC tenía que ser 2. Este dato, no, va, acá lo puse al revés, perdón. El dato de la velocidad del sonido en el helio nos lo daban en el enunciado, ¿ya? Así que simplemente reemplazar y despejar la velocidad del modelo, ¿ya? La velocidad del modelo es 22, 2268 metros por segundo, muy, muy rápido. ¿Ok? No debiera ser dividido, disculpa. Como que está al revés. Es A Pero dividido en B y después tienes B es... dividido en A. Ah, sí, sorry, lo puse al revés acá. No, este es Ah, el que está bueno, sorry, sí. ya, ya. Es ya, perfecto. Lo puse, ya, sorry por eso. ¿Lo tenía bueno antes, parece? Ok. Ya. Y ahora que tenemos la velocidad del modelo, ya, vamos a ver cómo sería el número de Reynolds. ¿Ya? Bueno, creo que lo saben, pero para que haya semejanza, hay como tres tipos de semejanza: geométrica, que es simplemente escalarlo, ¿ya? Que esa se ha de cumplir siempre, sí o sí. Luego cinemática, ¿ya? Que es que haya semejanza en las velocidades, y la más bacán y como más poderosa, que es la semejanza dinámica, y es que las fuerzas tengan también una relación, ¿ya? O sea, si yo mido un newton en el modelo, sé por esta escala, por esta semejanza dinámica, puedo extrapolarlo, digamos, o puedo saber a cuántos newton equivale en la vida real, en el prototipo. Esa es otra distinción. Modelo es lo que yo hago en el laboratorio y prototipo es como el aparato real. ¿Ya? Ok. Y otro pequeño comentario, los prototipos por lo general son más grandes. Por ejemplo, si yo tengo un avión, el modelo lo voy a hacer más chico. Pero hay veces que es al revés, ¿ya? Si uno está estudiando, por ejemplo, un insecto, a veces uno quiere construir como un robot del insecto o la pata del insecto, ¿ya? Y eso uno lo construye como más grande. Y en ese caso el modelo, lo que yo tengo en el laboratorio, es más grande que el prototipo, que sería el insecto real. Solo para que lo tengan ahí por si sale un verdadero o falso. Ya. Entonces, estamos diciendo el Reynolds. Vamos a igualar el Reynolds. El Reynolds del modelo se define como Reynolds normal, pero todas estas propiedades las vamos a evaluar en el helio. ¿Ya? Dado que no conocemos la densidad del helio, vamos a ocupar la ley de gas ideal. Esto lo puse simplemente para que recuerden que puede estar por ahí, puede ser algo como... es bueno tenerlo a mano, ya, recordar, ley de gas ideal. Ya, bueno, esta es. Y luego si reemplazamos, o sea, despejamos la densidad, recuerden que, bueno, esto lo estamos pasando dividiendo, la presión nos decían una atmósfera, ¿ya? Y la atmósfera no es una unidad del sistema internacional, ¿ya? Las presiones en el sistema internacional se miden en pascales, y una atmósfera equivale a 101.350 pascales. No sé si es necesario que se sepan esto, yo diría que no, ¿ya? Yo creo que les pueden dar el factor de conversión en la prueba, para que no se asusten con eso, pero ahí está. Y luego la velocidad que va, la constante de ley de gases ideales, que en el caso del helio también nos lo dan por enunciado, ahí está, y la temperatura ahí está también en Kelvin. Y algo súper importante, y este fue un error que me sorprendió en verdad creo que fue en la I2, ¿ya? Que se daba un gasto máximo, eran tantos kilogramos por hora, creo, y había que pasarlo a metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y mucha gente le dio resultados erróneos, ya con el número erróneo, porque no se fijaron en las unidades, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el enunciado nos lo estaban dando la temperatura en grados Celsius. Pero si yo pongo acá grados Celsius, ¿ya? Y tengo esta constante en grados Kelvin, ahí hay un problema de dimensionalidad, ¿ya? Y les recomiendo mucho que hagan esto, que en las ecuaciones pongan las unidades. De hecho, yo las pongo en otro color como para que se vea más fácil nomás. Pero les recomiendo mucho que lo hagan porque aquí al tiro uno puede ver que se me simplifica y me queda, bueno, Pascal habría que simplificarlo un poco más, pero filo.
ahí veo al tiro que estoy bien con los números, ¿cachai? Porque si llegan al tiro y ponen 100, a lo mejor lo hacen y van a llegar al número erróneo, pero si ponen al tiro 100 grados Celsius, y acá metros cuadrados, segundo Kelvin, chuta, ahí es más fácil darse cuenta del error que uno hizo. ¿Se entiende? Creo que es un truco súper simple y en verdad les va a servir caleta. Háganlo, por favor. Hubo mucha gente que no lo hizo ya. Entonces, densidad Pepe, antes de de... que sigas, Dime. me están preguntando por interno que cuáles eran los 3 tipos de semejanza. 3 tipos de semejanza. Tenemos geométrica, ¿ya? Que es hacer lo mismo con la misma forma, pero más chico, ¿ya? Cinemática, que es respecto a las velocidades, ¿ya? Es decir, a ver, voy a hacer un pequeño recuadro acá, para que creo que queda más claro si lo hago así. Entonces, si yo tengo un triangulito y hago otro triangulito, ya tienen la misma forma, esto es geométrica. Luego, si yo tengo un canal, ¿ya? Y luego un canal chiquitito, ¿ya? Y yo quiero calcular la velocidad de esta línea de corriente acá, ¿ya? Esto, si esta velocidad es 8 metros por segundo y esta es 1 metro por segundo, sorry que lo haga tan chiquitito, pero no quiero... Ok. Esto es cinemática. ¿Ya? Y luego, que la más bacán, como dije, si yo tengo algo así, ¿ya? Y algo así, y yo aquí mido una fuerza, y aquí también mido una fuerza, y esto es, no sé, 1 newton, bueno, 10 newton ya, y acá son 2 newton, entonces acá yo sé que la escala es 5S1 en fuerza. Entonces yo puedo medir acá las fuerzas y luego saber a cuánto equivalen en el prototipo. ¿Se entendió ahí? ¿Quién no haya preguntado? Y esta se llama No llegaron dinámica. varias personas, así que... Ya. Dinámica. Y esta es la más bacana. Y nunca se cumple. Y eso es lo que estaban preguntando en el enunciado. Ya, demostrar que nunca se cumple. ¿Y por qué no se cumple? ¿Ok? Y ya que preguntaron esto, dinámica se cumple sí, solo sí. Bueno, no sé cómo escribirlo cortito, pero bueno, ya. Todos los pi parámetros, ya sí, son iguales en modelo y prototipo. Ya, les voy a volver a subir la pauta cuando terminemos porque si voy escribiendo más cosas y luego lo van a tener, además de la grabación. ¿Ya? Es decir, solo voy a tener semejanza dinámica, que de nuevo es la más bacana, es lo que uno siempre quiere, si el número de Reynolds en prototipo y en modelo es igual, el número de Mach es igual, el número de Strugel es igual, los números que sean. ¿Ya? Ok. Y entonces, teníamos que los números de Mach ya los habíamos igualado, necesitamos calcular el número de Reynolds, para eso necesitábamos la densidad, para la densidad gases ideales, de gases ideales bastante directo se obtiene la densidad, y ahora podemos calcular Reynolds, de nuevo, pongan las unidades acá, porque ahí van a ver, no sé, si la velocidad está en las unidades que corresponda, o lo que sea, ¿ya? Y ahora, lo que estamos calculando acá, ojo, es el número de Reynolds del aire, ¿ya? Por eso, esta densidad era del helio, esta densidad que estoy ocupando acá es la del aire, ¿ya? Esta la hemos dejado como en stand-by, para que no se confunda. La del aire. El número de Reynolds es este. Este es el número de Reynolds que va a experimentar el avión real, ¿ya? El prototipo. Y ahora vamos a ver cuál es el número de Reynolds para el modelo. Entonces, ahora sí estamos ocupando la densidad que hemos calculado recién, la velocidad que calculábamos antes también. La longitud característica, la dividí en 8, ¿ya? Antes era 1,6, nos dijeron que la escala era 1,8, 1 es a 8, así que 0,2, y la viscosidad también nos la daba. Ok, y fíjense que esto es 2,56 por 10 elevado a 6,
y esto es 26,10 elevado a 6. Es decir que hay un orden de magnitud de diferencia, ¿ya? O sea que los números de Reynolds no son iguales, por lo tanto no hay semejanza dinámica, ¿ya? Disculpa, si hubiera sido, por ejemplo, 9 por ¿Ya? 10 elevado a 6, el Reynolds del prototipo, ahí sí hubiera habido semejanza, ¿o no? Porque hubieran estado No, en el mismo no. Semejanza orden. es que sean exactamente el mismo número, ¿ya? El orden Ah, de ya, magnitud es una referencia, pero aunque hubiesen sido del mismo orden de magnitud, pero uno sea la mitad del otro, que sea la ya. mitad del otro, ¿ya? Están dentro del mismo orden de magnitud, pero no es igual, es la mitad. Y si es 2 y 3, Tampoco son igual, iguales. ya, perfecto, tienen que ser ya. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Ok, lo voy a comentar un poquito más al final en todo caso. O sea, a medida que desarrollamos el ejercicio. Ok, hasta ahí lo dejamos de momento. Ahora nos piden igualar los números de Reynolds. Entonces, el número del Reynolds del aire, yo ya lo había calculado antes, ¿ya? Así, y ese es el que queremos igualar, no este, ¿ya? Porque el real, el que no va a cambiar, va a ser el del aire. Así que ahora vamos a forzar que el helio, el modelo, sea igual a eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Variando la velocidad. ¿Se entiende, no? Antes fijamos la velocidad porque igualamos el número de Mach. Ahora vamos a igualar el número de Reynolds y a partir de esa igualación vamos a fijar el número de Mach. O sea, la velocidad, perdón. Ok. Este número ya lo teníamos, reemplazamos el resto de valores y despejamos la velocidad, obtenemos esto de acá. Ok, 23.000 metros por segundo. Upa chalupa. Eso es Mach 21, ¿ya? O sea, para que se hagan una idea, un avión normal como para transatlántico comercial va a Mach 0.8, ¿ya? Un avión como ¿cómo se llama esto? Un fighter, un caza, va a Mach 2, Mach 3. Cuando se habla de Mach 6 o 7, ya se habla de flujo hipersónico. ¿Ya? Y Mach 21, que yo sepa, el único ejemplo que se me ocurre son las cápsulas de reentrada en la atmósfera. Los astronautas cuando vuelven a la atmósfera llegan a Mach 21 en la cápsula y por eso sale todo ese fueguito y qué sé yo, en verdad es plasma. ¿Ok? O sea, para que dimensionen que en verdad es una barbaridad. Ok, y entonces fíjense que nos pasó una cosa. Cuando igualamos el número de Mach, ¿ya? Igualamos el número de Mach, los números de Reynolds diferían en un orden de magnitud. Pero, ¿qué es lo que nos explica o qué es lo que representa el número de Reynolds? Que eso también puede ser que pregunten como verdadero o falso, como pregunta conceptual. Son las fuerzas de inercia versus las fuerzas viscosas, ¿ya? Y eso se traduce en ver si el flujo está en régimen laminar o de transición o turbulento, ¿ya? A esta magnitud, ¿ya? A esta magnitud de 10 elevado a 6 de millones, el número de millones, estamos sí o sí en flujo turbulento, ¿ya? Por lo tanto, hay un orden de magnitud de diferencia que suena, que es caleta, en verdad, entre los Reynolds cuando igualamos Mach, pero en verdad los dos son turbulentos, ¿ya? Mientras que al igualar los números de Reynolds, obtuvimos que el número de Mach del modelo va a ser 21, mientras que el del prototipo era de 2. Por lo tanto, también es un orden de magnitud, pero un número de Mach 2 es un flujo supersónico, pero un número de Mach 21 es hipersónico, ¿ya? O sea, es otra dinámica la que está actuando. ¿Se entiende, no? Entonces, no es solamente la diferencia que haya, como que haya un orden de magnitud, sino que en verdad estamos hablando como de fenomenología diferente, ¿ya? Acá es turbulento, acá es hipersónico, y en el prototipo, acuérdense que era Mach 2. Y esto es supersónico, hipersónico. ¿Se entiende? Entonces, la típica pregunta de qué número habría que igualar, ya que no podemos igualar los dos, ¿qué número habría que igualar? Habría que igualar Mach, porque si igualamos Mach, los números de Reynolds difieren, pero en verdad ambos son turbulentos, ambos, a lo que nos interesa, ambos son similares, ¿ya? Mientras que si igualamos el número de Reynolds, y difieren los números de Mach, aunque también difieren por un orden de magnitud, son fenómenos diferentes. Uno es supersónico y el otro es hipersónico. ¿Ya? Entonces, y
Y esto lo comento, tampoco hace falta que se asusten y que tengan que saberse de memoria todos los números adimensionales o lo que sea. Estos son los que más se ocupan. Reynolds sí o sí se lo tienen que saber, ¿ya? Y Mach también, que es lo que representa, ¿ya? Luego hay otros más exóticos y si ponen alguno muy exótico, les dirán como explícitamente qué es lo que está haciendo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, sigamos. Segundo problemita. Entonces, este es de hidroestática y fuerza sobre superficie. La compuerta AB es un cuarto de círculo de radio 8 metros, tiene un ancho de 10 metros, peso despreciable y tiene una bisagra en B. Encuentre la fuerza F que se requiere para mantener la compuerta en su posición. Bien. La fuerza de F es esta de acá por si acaso, ¿ya? La que me está mostrando ahí. Y aquí me faltó marcar que esto es B y esto es A. Solo para que sepan que, ok, eso es. Entonces, ya, lo primero, acá recomiendo que hagan un diagrama de cuerpo libre para que se hagan una idea de dónde están las fuerzas, cuáles son las fuerzas que están actuando, y ya luego se ponen a calcular, ¿ya? Pero si parten calculando el tiro, de repente pasa que uno calcula la fuerza horizontal y se le olvida que había una vertical, porque en el furor de la prueba uno de repente comete esas cosas, ¿ya? Así que, para que sepan, es buena recomendación tener ahí las fuerzas dibujadas. Entonces, primero fuerza horizontal. La fuerza horizontal, y esto es ecuaciones que no vamos a derivar ahora, por supuesto, se define de esta manera, que esto es el peso específico, ¿ya? Luego la altura del centro de gravedad y luego el área proyectada. En el caso de superficies curvas, acuérdense que siempre se trabaja con la superficie proyectada para la fuerza horizontal. Ya, y dado que nos dicen que es un rectángulo, ¿ya? O sea, esto es curvo, pero la fuerza, la proyección es hacia acá, ¿ya? Por lo tanto, esto, y tiene profundidad 10 metros, ¿ya? O sea que por eso es un rectángulo. Entonces, el área son 80 metros cuadrados, la altura del centro de gravedad es 4, porque en un rectángulo el centro de gravedad está justo al medio, ¿ok? Y por lo tanto, simplemente reemplazamos de acá. Recuerden que este gamma es, perdón, gamma es igual a ρ por g, solamente eso. Y bueno, reemplazando de nuevo, pongan las unidades, porfa, eso muy importante. Y obtenemos esta cantidad de ahí, acá. Ahora vamos a necesitar el punto de aplicación de la fuerza, ¿ya? Y el punto de aplicación de la fuerza, que se calcula de esta manera. Esto, tú tenías la siguiente duda. ¿Lo vieron con el seno de teta? ¿Les suena haberlo visto ahí o no? No. ¿No? Ya, entonces lo vamos a sacar. Porque esa es la fórmula generalizada, pero no hay problema. En este caso, como son verticales, siempre el seno va a ser 1, así que, o sea, pi medio, por eso, chao. Ya, pues, entonces, de nuevo, acordemos que la proyección es esta de acá, ¿ya? Y la fuerza horizontal está tratando de ejercer un momento o hacerla girar en este sentido, ¿ya? Y eso por tablita van a ver que el momento de inercia que les interesa es este de acá. Si P es esto y H es esto, entonces es esto de acá. Ok. Entonces simplemente reemplazando, esto acuérdense que era 10, esto era 8, ya por eso, sorry que haya ido como ya todo reemplazado, pero para que fuese más rápido. Esto está acá, me faltó un signo menos, bien ahí, ya. Y el centro de Pepe, gravedad de nuevo es 4, dame un segundito, interrumpo un poco. dame un segundito, solo para terminar. El área 8 por 10 y obtenemos este resultado. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Dale, Cata. Hay un poco de confusión con el área proyectada. No sé si podrías explicarlo un poquito más o volver a Sí, explicar. ya, voy un cuadro explicativo. Ya, no sé qué tan bien me va a salir este dibujo, pero bueno, vamos a hacer el intento. Esto es visto, esto desde acá es visto desde el lateral, es un dibujo 2D. Voy a tratar de hacer eso mismo, pero en 3D.
Entonces, tenemos esto así, y luego esto se va como así, y algo así, no sé. Bueno, ya, más o menos, ¿se entiende? Eso es como en profundidad. Entonces, esto son 10 metros, porque nos lo dicen. El radio es 8 metros, y como es un semicírculo, entonces esto de acá son 8 metros. ¿Se entiende el dibujo? Yo lo entiendo. Perfecto. ¿Sí? Sí, se Sí, entiende. sí se entiende. Sí, se entiende. Acá. Quien haya llegado ahora está hiper perdido. Ya. Bueno, entonces, si proyectamos mirando desde acá, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos? Vemos simplemente un rectángulo. ¿No? O sea, en verdad es un rectángulo que esto mide, ya sé que no está a escala, pero para no salir, esto mide 10 y esto mide 8. ¿Sí? Y veríamos como que esta parte de acá como que se viene como hacia nosotros, ¿ya? Pero es el área proyectada, así ortogonal, entonces, eso, o sea, esta parte de acá arriba es esta parte de acá. ¿Eso era lo que no se entendía? Sí, eso era. Ya, bacán. Ya, bueno, ok, espero que haya quedado claro con eso. Bueno, sigamos entonces. Ya, obtuvimos que... Hola, perdona, sí, dime. sorry. Sí, Es no, que con tranquilo. respecto a eso mismo, Ujú. no entiendo por qué lo estamos haciendo como rodar, como por qué está sacando la inercia, como qué fuerza estamos viendo como para que ruede, no cacho eso. No está moviéndose, no está rodando, ¿ya? Es O sea, simplemente sí, que pero la dale, fuerza, sorry. no, la fuerza está actuando en esta dirección, ¿sí? Y hay, Sí. aquí esto es en B, imagina, y bueno, y en verdad, como en toda esta otra parte, hay una bisagra. Por lo tanto, si es que se moviese, giraría, Ah, giraría así o así, ¿ya? O sea, da lo mismo el sentido. A lo que me refería es que no va a girar en torno a este eje, porque en torno a este eje diagonal, por ejemplo, el momento de inercia es diferente. Entonces, ¿se entiende o no? El momento de sí, inercia ahí caché perfecto. es una medida de la distribución de la masa. Entonces, no es el mismo momento de inercia a través de este eje que a través de este eje o que a través de este eje. Ya, y da lo mismo que sea el eje como que está al medio de la altura que el que esté más abajo, Ya, como no, pegado a la altura, claro, abajo. como si fuese este eje. No, no da lo Sí, mismo, no da lo mismo. El momento de inercia sería diferente. ya. Ya, pero en este caso lo único que nos interesa es, no es que en verdad se esté moviendo, ¿ya? Es simplemente como como, como de referencia para saber qué momento de inercia ocupar, porque en la tabla les van a dar varios. Ya, ya Disculpa, sí, ahora caché. Gracias. ¿Ya? ¿De una nada? duda. ¿Alguien más? Sí. Entonces, ¿por qué usaste ese momento de inercia y no el otro, que es como el movimiento real que haría la bisagra? Claro, porque en verdad no se va a mover. Entonces sí daría lo mismo el movimiento de inercia que yo ocupe, po, si no se va a mover. No, no da lo mismo. Porque sería otro, esto sería otro número y esto también. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es buena pregunta, es buena pregunta. Creo que lo dije mal como cuando uno está pensando en si es que se moviese. Omitan esa parte. Cuando uno tiene superficies, y ahora voy a hacer otro mini ejemplo, ya, pero no se pierdan con esto. Si yo tengo esto, que me imagino lo habrán visto mucho, esto no es un estanque, esto son paredes, esto es todo sólido, nunca se va a mover nada, ¿cierto? Todo esto es pared. Ok, si yo ahora quiero saber cuál es la fuerza horizontal que está sintiendo el fluido, ya el fluido va a estar sintiendo fuerza horizontal y vertical, ya lo voy a dibujar así nomás. ¿Cierto? Como la distribución, y haciendo como un poco, volviendo un poco para atrás, pongamos que la superficie libre está acá. La distribución de presiones es así, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo calcular la fuerza
de la fuerza horizontal, pero el punto de aplicación es, la idea es, ¿cuál es el punto tal que yo debería, que si hubiese una única fuerza, esto es una distribución de fuerzas, ¿ya? Y yo lo que estoy pensando es, si en vez de una distribución de fuerzas fuese una única fuerza, ¿dónde tendría que aplicarlo para que el resultado fuese el mismo? Para que la pared sintiese lo mismo, ¿se entiende? Y dado que si esto fuese una distribución así, uniforme, ¿ya? Bastaría con aplicar la fuerza al medio nomás. Pero dado que la presión va incrementándose, estos vectores de acá son más grandes que estos de acá, ¿cierto? Dado que se va incrementando, a medida que uno va bajando más, entonces el punto que yo tengo que considerar va a ser un poco más abajo, va a ser más abajo del centro, ¿ya? Entonces, recuperemos la idea de el área proyectada. Si yo proyecto esta área acá, pongamos que esto tiene 1 de diámetro, ¿ya? Y tiene 1 de profundidad, entonces tengo un cuadrado, ¿cierto? El centro de gravedad del cuadrado está al centro. Ok. Y yo, este ICP, que es centro de presiones, por si acaso, yo lo que estoy pensando es, ok, ya sé que no tengo que aplicar la fuerza ahí, tengo que aplicarla más abajo. ¿Cuánto más abajo? ICP. Eso es lo que estoy calculando. ¿Ya? Y entonces, y por eso es que y no sé si se entiende, pero díganme, pero por eso es que estoy considerando este eje de acá también, ¿ya? Si yo estuviese en este ejemplo que estoy poniendo ahora, donde no hay ninguna bisagra, ¿ya? Yo igual debo considerar esto de acá, porque la fuerza de presiones varía en este sentido, ¿ya? Por lo tanto, la corrección la voy a tener que hacer en este sentido. No voy a tener que hacer la corrección en este sentido. No, el centro de presiones va a estar por acá. No va a estar por acá. No tengo que moverme en esta dirección. Una pregunta. ¿Se entiende? Dame un segundito Y, que alguien vale. pregunta. No sé quién preguntó, fue alguien, por favor. Si no se Yo al entiende, menos ya entendí. ¿sí? Sí, No sé si yo era yo, igual, pero. lo había escrito por el chat. Ah, ya, bacán, bacán. Ya, esa es la idea. Ok, ¿alguien más? ¿Está Sí, preguntando? Ujú. yo que... ¿en qué caso yo podría llegar y poner que la profundidad, o sea, que el punto de aplicación es 2/3 de la profundidad nomás? Porque si yo tengo una distribución de presiones como En el caso, triangular, sí. En el nosotros habíamos caso, visto que se podía hacer así. sí, po. En el caso de que la superficie libre Ujú. esté exactamente acá, ¿cachai? Porque Ya, ahí, perfecto. porque ahí, y lo voy a dibujar un poco más separado, pero la idea es la misma. Ahí tú tienes un triángulo que está afectando a tu superficie, ¿ya? Y Y ese es el entonces, caso ahora, pues, ¿no? eh, ¿y este es el caso de ahora? Ah, sí, pues. Bueno, bien, Vale. bien, bien, bien. Ya, pero este es el caso más general. De hecho, yo siempre lo hago con el caso más general, porque si la superficie está más arriba, ya, y bueno, de nuevo lo voy a dibujar un poco más separado, yo tengo este triángulo, ya, pero en verdad lo que está afectando a mi superficie es esto de acá, y esto ya no es un triángulo, es un trapecio, si no me equivoco. PSU, help. Bueno, pero eso, pues, y por eso yo siempre lo hago con la fórmula así y no me enredo. ¿Bien? Ya. Entonces, bueno, habíamos quedado hasta acá, de aquí simplemente obtengo esto aquí. Y esto, fíjense que es negativo, porque yo sabía que tenía que corregir en la dirección vertical, eh, pero esto como que refuerza la idea de que es más abajo. Tengo que bajar 1,33 metros desde el centro de gravedad. Esto lo escribí mal. Desde el centro de gravedad, porque es una corrección que yo estoy haciendo. ¿Bien? Ok,
Es decir, actúa 5.33 bajo la superficie libre. Ok, sigamos. Ahora, fuerza vertical. La fuerza vertical equivale al peso del fluido que falta en la parte de arriba, ¿ya? Y en la parte de arriba, si se dan cuenta, lo que nos falta es esto, ya por eso esta forma, y el peso de esto es igual a el peso de esto menos el peso de esto. Ya, creo que de esa forma se ve bien clarito. Y el peso, bueno, es peso específico por volumen. Lo mismo para los dos, cada uno con su... Podemos factorizar obviamente por el peso específico y nada, que calculamos los volúmenes correspondientes. Y ahí está la fuerza vertical. ¿Se entiende eso? Bien. Y Sí. lo otro que necesitamos es el punto de aplicación, ¿ya? Porque si teníamos, sobre que me mueva tanto esto, pero el punto de aplicación, insisto, es importante porque yo no sé si la fuerza vertical está ahí, o está ahí, o está ahí, ¿ya? Y no me va a dar lo mismo, porque luego voy a tener que hacer acá un equilibrio de momentos, ¿ya? De torque. Por eso es importante, y estoy sacando también los puntos de aplicación. Ok, entonces el punto de aplicación yo creo que uno tiene que ser un poco creativo para que se ocurra, así que por eso también lo puse en este problema. Y es que de la misma manera que la fuerza vertical es igual a la suma de las fuerzas verticales, lo puse en cualquier sentido, no se guíen por eso, el torque de la fuerza vertical va a ser igual al torque, a la suma de los torques de todas las fuerzas verticales. ¿Ya? Entonces, el torque de la fuerza vertical es la fuerza por un cierto brazo de palanca, es decir, el punto de aplicación, ¿cierto? Y eso va a ser igual a el torque que está ejerciendo este volumen menos el torque que está ejerciendo este volumen, ¿ya? Y puse menos en el sentido para arriba, podría haber sido también más en el sentido para abajo, ¿ya? Solo para seguir lo anterior lo puse en sentido menos. Ok, y esto es otro pequeño recordatorio que yo creo que no se asusten si no se acordaban o si no lo sabían, pero el torque que está ejerciendo cada uno de estos volúmenes el brazo de palanca pasa por el centro de gravedad. En el caso del cuadrado ya dijimos que era el centro. Pero en el caso de un semicírculo, el centro de gravedad, o el centroide, en verdad, de un semicírculo, está situado ahí, ¿ya? En este cuadradito, en esta esquina de este cuadradito, que tiene de lado 4R partido en 3pi. ¿Ya? Yo creo que esto, si es que en el examen les saliese una pregunta así, les darían este dato, ¿ya? Creo yo. No es algo como que esté tan a la mano. La ley de los gases ideales sí, pero esto creo que no tanto. Y acá, entonces teníamos la fuerza vertical, la acabamos de calcular, X es X nomás, 4 es 4 y estos datos los tenemos. La fuerza vertical la acabamos de calcular acá y esta fuerza de otra vertical también la teníamos. Así que basta con despejar X. ¿Bien? Y la última parte no la hice porque es como más de estática y creo que es relativamente simple, pero si quieren la puedo hacer fuera de la ayudantía porque nos estábamos quedando cortitos de tiempo. Pero bueno, lo hago y luego se lo sumo. Pero la idea es que finalmente tendríamos la compuerta, ¿cierto? Con una fuerza vertical acá y tendríamos este punto de aplicación que lo conoceríamos. Luego tendríamos la fuerza esta, que es la que nos están pidiendo, y esta distancia la conocemos, y la fuerza horizontal, que también la conocemos, y esta distancia que era el punto de aplicación de la fuerza horizontal, que también la conocemos. Ahí se nos fue. ¿Ya? Entonces la idea de eso es simplemente hacer suma de momentos, ha de ser igual a 0 para que la compuerta se mantenga en su posición. Y ahí... Respecto a B, disculpa, respecto a B, el torque momento igual a 0. Lo puedes hacer respecto a cualquier punto, ¿ya? Pero sí, yo recomiendo respecto a B, porque si lo hacía acá, F te va a desaparecer y no vaya a poder encontrar la incógnita que te pedían. Y respecto a cualquier otro punto,
tendría que calcular como el brazo de palanca respecto a este punto, ¿ya? Entonces, sí, lo mejor es que sea respecto a él. Vale, gracias. Ujú. Bien, eso. Ya. ¿Seguimos? Sí, vale, bacán. Ya, Sí. pregunta. Vale, gracias. Pregunta número 3. Es un poco largo, pero no se asusten con enunciados largos. Ya, se tiene un canal rectangular de 6 metros de ancho. En él se coloca una turbina hidrocinética totalmente sumergida, cuyo diámetro es 1,5 metros. El diámetro como de las aspas, ¿ya? Se sabe que aguas arriba de la turbina la velocidad es uniforme a 2 metros por segundo y la altura de agua es 3,5 metros. La turbina genera una estela del mismo ancho que la turbina, donde el flujo tiene una velocidad de 1,5 metros por segundo. Además, aguas arriba, los coeficientes de Boussinesq y Coriolis son 1, pero aguas abajo son 1,04 y 1,12 respectivamente, ¿ya? Determine la velocidad aguas abajo de la turbina fuera de la estela si se sabe que es uniforme. Esa es la primera pregunta. Segundo, estime la potencia que puede generar la turbina, dado que tiene un 85% de eficiencia. Exprese el resultado en metros columna agua y kilowatt. Y por último, considere que la turbina tiene un coeficiente de arrastre Cp, que depende del número de Reynolds según las ecuaciones. Bueno, eso lo saqué porque se iba a ser demasiado largo. Así que lo vamos a sacar. Y de hecho, ahí le estoy directamente el coeficiente. Ya, ok. Además, considere que la fuerza de arrastre generada por las aspas depende de la velocidad del flujo de agua hacia arriba y su área proyectada. Además, el soporte de la turbina genera otra fuerza de arrastre. Determine dicha fuerza. Suponga que hay una distribución hidrostática en las secciones antes y después de las turbinas. Y aquí nos dan el hint de cómo calcular la fuerza de arrastre. Bien. Entonces, vamos a esconder esto de nuevo. Y a borrar esto. Ok. Entonces, la idea es que hay 3 secciones hay 3 velocidades diferentes, ¿ya? Pero las 3 son uniformes, ¿ya? Esta velocidad acá es uniforme en toda esta sección. Luego en esta otra sección tenemos otra velocidad que es 1,5, esta era la que nos daban, esta es la estela. Y esto de acá también es uniforme y no sabemos cuánto vale. De hecho, esa es la primera pregunta. Entonces, por continuidad, y esto es de análisis global. No lo he dicho porque creo que se entiende, pero era de análisis global, ¿ya? Por continuidad, entonces, los caudales tienen que ser los mismos en la sección 1 y en la sección 2. Y el caudal se define de esta manera, así que tenemos la velocidad que nos la estaban dando, la altura y el ancho. Va al revés, el ancho, la altura y la velocidad. Y la velocidad 2 que no sabemos cuál es. Y ojo que este es un truco un poco raro, pero de nuevo por eso lo muestro acá en la identidad. Y es que vamos a asumir cuál es la velocidad 2 en toda esta región, aunque haya un mix de velocidades, ¿ya? Vamos a asumir que es uniforme en toda esa sección y luego la vamos a descomponer, ¿ya? Entonces, sigan conmigo un ratito más y si no se entiende cuando yo pregunte, me preguntan, ¿ya? Entonces, asumimos que es uniforme y simplemente despejando nos da que es esto de acá. Ahora, sabemos que no, en verdad no es uniforme, así que lo vamos a descomponer y la velocidad se puede definir, bueno, en realidad se define de esta manera, ¿ya? La velocidad promedio es igual a, bueno, la integral de la distribución de velocidades en el área partido en el área. Y es importante que lo dividan en el área, ¿ya? Porque ahí se me van esto de acá. Si no, les va a quedar esto de acá y esto es el caudal, ¿ya? La integral de la distribución de velocidades por el área es el caudal. Pero no queremos Q, queremos U, ¿ya? Sorry que haga énfasis en eso, pero es que quiero que quede claro. Ok, la distribución de velocidades sabemos que es 2. Hay 2 velocidades diferentes en la sección 2 del canal. Tenemos la velocidad 2,1, que yo dije que esto es 2,1, y tenemos la velocidad 2,2, que es esta de acá, que es la misma en las 2 partes amarillas, ¿ya? Por sus respectivas áreas. Una pregunta. ¿Sí? Disculpa, ¿por qué no multiplicaste por 2, U22? Porque tengo abajo y arriba. U22.
O cuando haces el área porque 2.2 ya está consideras acá. el doble. Está acá. Ah, ya, vale. Eso. ¿Sí? Pues sí, pues, es 6 este ancho es 1,5 que era lo de las aspas, y entonces esto más esto, lo que me queda es 4,5. ¿Sí? Ya. Entonces, la velocidad, que era la que obtuvimos recién, la velocidad de la estela, que nos la estaban dando, el ancho de la estela, ojo que es el mismo número, pero representa cosas diferentes, y la altura del agua. Y luego esta velocidad, que es la que no sabemos, por la altura de agua que nos la daban, el ancho que lo acabo de explicar, y el área total de la segunda sección, que es eso de ahí. Y despejamos y obtenemos eso. Ahora sí, dudas. Más dudas, consultas. ¿Todo claro? ¿Clarín, cumplido? Ya, entonces sí, seguimos. Perdona, no, yo no caché por qué sacamos el primer U2, como dónde lo usamos después, o no lo usamos. Ah, allá abajo. Acá. Ya no dije nada. Esto estamos sacando cuál es la velocidad promedio de la segunda sección. ¿Ya? Ya. Y la velocidad promedio se define como esto acá. Ya sí, ahí caché. Gracias. Bacán, de nada. Algo de Dime. notación, que en el denominador pusiste A22 y arriba también, Sí, pero es otro. Eso. ya, sí. Área 2 total. Efectivamente. Bien. Vale, gracias por eso. Ya, pues, la parte B nos pedían cuál es la cantidad de energía que puede extraer esta turbina. ¿Ya? Entonces, haciendo un análisis global de energía, vemos que la energía de la sección 1 ha de ser igual a la energía de la sección 2 más la energía que saque, digamos, la turbina. Ok. Y aquí entra el primer coeficiente, que es el coeficiente de Coriolis, y acuérdense que, y esto lo puse porque en verdad creo que uno se acostumbra a simplemente poner este término y se olvida del coeficiente de Coriolis. Y el coeficiente de Coriolis es para hacer la corrección cuando la distribución de velocidades no es uniforme. ¿Ya? Y como ya vimos, en la segunda parte hay una estela, y por lo tanto no es uniforme la velocidad, y por lo tanto hay que hacer esta corrección, ¿ya? Con el coeficiente de Coriolis que se da en el enunciado. Ok, dada esa pequeña aclaración, tenemos entonces que la energía es la altura de agua, la presión, ¿por qué no la puse? ¿Es la misma La misma. en ambas? Porque es Claro, cero. bueno, es la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, por eso no la puse. Y ojo, la aclaración, perdón, no es cero, es atmosférica, ¿ya? Que en presión relativa sí es cero, ¿ya? Pero ojo que no es que sea exactamente lo mismo, pero bien. Ya, entonces tenemos la altura, tenemos la energía cinética, y eso nos da simplemente 3,7 metros. Ojo que estos son metros columna agua, ya está bien, energía medida en metros, ¿sí? Los hidráulicos sabemos lo que hacemos. Y luego la energía 2, de la sección 2, lo mismo, ¿ya? Este coeficiente, acuérdense que era 1, pero este otro era 1,04, si no me equivoco, así que eso. Ok, y ahora tenemos que la energía obtenida por la turbina es la diferencia, que es esto de acá. Pero como no es 100% eficiente, tenemos que multiplicar eso por la eficiencia. Acuérdense que en el caso de una turbina se multiplica, en el caso de que fuese una bomba, se divide, ¿ya? No voy a entrar en detalle en eso porque creo que no es tan complicado y lo han hecho bien en general en las tareas y todo, así que... Ya, pero lo multiplicamos y entonces es más baja, ¿ya? O sea, en verdad si fuese súper eficiente, 100% eficiente, obtendríamos 0,39, pero en verdad como se pierde un poco de energía por procesos internos de la turbina, obtenemos un poco menos, ¿ya? Eso es como el resumen. Siempre piensen que se obtiene un poco menos, tanto para las turbinas como para las bombas. Si tienen una bomba y multiplican por la eficiencia, de repente van a ver que les da más, entonces sospechen. ¿Ya? Y revisen su desarrollo. Y luego, esto está en metro columna agua, luego para pasarlo a kilowatt, que es lo que nos pedían, hay que ocupar esto de acá. Esta sección de acá es la que nos está dando las unidades necesarias para que sea en watt. ¿Ya?
Y bueno, y luego el kilo en verdad es solo por no poner el 10 elevado a 3, ¿ya? Pero eso creo que se entiende. ¿Bien? Bacán. Luego, la tercera parte, ¿qué pedían? Pedían la fuerza de arrastre del palito, ¿ya? O sea, como del soporte de las aspas. Entonces, vamos a ver, visto desde arriba, y acá es súper importante, creo yo, dibujar el volumen de control, porque si no, nos pasa, como dije antes en la parte hidrostática, que de repente luego se nos olvidan cosas, ya uno se pone a calcular y se te olvidan algunos de los términos que había que incluir. Entonces, solo para que quede claro, estas son como las paredes del canal, ¿ya? Y el volumen de control lo dibujé ahí arbitrariamente. Ok, y visto de lado, tenemos esto así. Ok, y esta es la superficie libre. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando acá? Y esto es súper, súper importante. Un montón de gente se lo olvidó esto en la tarea 3, si no me equivoco. La fuerza hidrostática, ¿ya? La fuerza de presión que está ejerciendo el propio fluido en el volumen de control, ¿ya? Esto es súper, súper importante. ¿Y por qué son triangulitos? No siempre son triangulitos. O sea, sí, en estos casos como de conservación de momento para análisis global, lo más probable es que sea triangulito, pero solo para recordar, es porque es hidrostática, porque en el enunciado nos están diciendo que se puede asumir que es hidrostático, ¿ya? Esto va fluyendo, o sea que en verdad no... ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Esto está fluyendo, pero podemos asumir que es hidrostático sobre la superficie de control. Bueno, ok, asumiré que se entendió. Si no, igual pregúntenos. Luego tenemos dos fuerzas de arrastre que ejerce la turbina, las aspas y el soporte. Ok. Y ahora ya podemos escribir la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, que es la suma de las fuerzas más el peso, o como la fuerza máxima total, por esto de acá, ¿ya? Y aquí entran de nuevo en juego los coeficientes de Boussinesq. Acuérdense, coeficiente de Coriolis para corregir la energía cinética, coeficiente de Boussinesq para corregir acá el perfil de velocidades en cantidad de movimiento, el momentum. Ok. Y recordar también que esto es una ecuación vectorial, es decir, que uno tiene que determinar la dirección en la que uno está aplicando esto, ¿ya? Creo que en este caso es relativamente obvio que es horizontal, ¿ya? Y lo dibujé ahí. Porque si es vertical, como que no tiene ningún sentido. Ya. Entonces, en la parte de... En la dirección horizontal, perdón, las fuerzas que tenemos son, y escríbanlo con los signos correspondientes, porque esto es vectorial, insisto. Tenemos la fuerza de presión 1, que es la que va para allá, y todo el resto de fuerzas apuntan en dirección contraria y por ende son negativas. Ok. Y ahora sí, ahora ya tenemos como este esquema, y ahora ya sí nos podemos meter con los números, ¿ya? Por favor, hagan eso. Son dos cosas que les ahorrarán un montón de errores, ¿ya? Primero, escribir el volumen de control o el diagrama de cuerpo libre, o incluso si necesitan como un punteo de las cosas que les piden, ¿ya? Luego las ecuaciones, para tenerlas como ahí nomás, ¿ya? Y luego calculan cada uno de los términos y los reemplazan al final, ¿ya? Porque si escriben la ecuación y al tiro empiezan a reemplazar, que eso también lo he visto, también pasa que se les olvidan cosas, ¿ya? Términos. Y obviamente eso afecta al resultado final, ¿ya? Y además, que si de aquí para abajo no cachan nada, igual pueden tener puntaje por esto, ¿ya? O sea, esto a mí me demuestra que igual algo cachan. Entonces, por favor, háganlo. Ok, es un win-win. Y a mí me facilita la corrección y todos somos más felices. Ya. Entonces, la fuerza de presión 1, de nuevo, como es hidrostática, vamos a asumir, o sea, no estamos asumiendo, lo dice el enunciado, se calcula de esta manera, y el área proyectada de nuevo, es un rectángulo, ¿ya? Porque es una sección rectangular. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Alguien sabe? Ya, eso es como el HCG que puse antes,
ya en la parte de hidrostática. No puse H porque en este ejercicio estamos diciendo que H es la altura de agua, ¿ya? En este caso, el eta nos está indicando la profundidad del centro de gravedad de la compuerta, o sea, de la compuerta, perdón, el centro de gravedad del área. ¿Se entiende? El área donde están actuando esta presión de acá. Ok, espero que se haya entendido. Y esto, por lo tanto, es H medios, y esto es H por B, por lo tanto tenemos esta cosa de acá. Y gamma, bueno, gamma. Reemplazamos, tenemos todos los datos, obtenemos ese resultado de ahí. Y la fuerza de presión 2, lo mismo. ¿Ya? Lo único que cambia es esto de acá, que antes era 3,5 la altura y ahora es 3. Y bueno, y eso. Vamos a ponerle estos puntitos que luego ayudan a ver el resultado mejor. Ok, y para la fuerza D, que era la fuerza de arrastre de las aspas, nos dicen que depende del área proyectada, que es circular, ya porque está girando, así que vamos a asumir que es un círculo, y el coeficiente de arrastre nos lo dan. La velocidad, ¿cuál es? ¿La de aguas arriba o aguas abajo? La de aguas arriba, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque lo dicen en el enunciado, ¿ya? Solo por confirmar, pero ahí está, ¿ya? Aguas arriba. Lo digo porque de repente uno se confunde cuando llega a la ecuación o chuta, ahí que había que poner. Lo más probable es que haya que volver a revisar el enunciado, ¿ya? Ahí cuando uno, de nuevo, tip como para la prueba, cuando uno está como con todo el estrés o el movimiento, qué sé yo, de repente leemos muy rápido el enunciado y se nos olvidan algunos como hints o datos que nos están dando, así que eso. Ya, pero bueno, en resumen, tenemos todos estos datos y podemos obtener directamente la fuerza de arrastre de las aspas. Y ahora, volvemos a la ecuación de cantidad de movimiento. Teníamos que la sumatoria de fuerzas era todo esto, ¿ya? ¿Qué pasó con el peso? Que me lo comí. Está ahí. Exacto, exacto. No lo puse porque es una ecuación vectorial. Ya dijimos, lo digo nuevamente, sorry que insista, pero es que he visto varios problemas de este tipo, ¿ya? Es una ecuación vectorial. Ok. Y tenemos, bueno, simplemente esto, que ya lo conocemos, así que bucinesca acá para hacer la corrección pertinente y simplemente falta despejar esto de acá. ¿Se entiende? Yo tengo una pregunta. Bien. O sea, sí se entiende, pero me Ya. quedé con la duda de qué es lo que representa Nu 1 y Nu 2, digamos, de la fuerza como Ya. es lo Ya. más arriba. ¿Es como el centro de masa del volumen de control? No entendí lo que dijiste ahí. No, es el centro de masa de lo siguiente. Tenemos el volumen de control. Okay. En el volumen de control tenemos unas fuerzas internas. Ok. Y tenemos unas fuerzas que están actuando sobre el volumen de control, que son las fuerzas de presión hidrostática. ¿Ok? Y estas fuerzas están actuando sobre una superficie. ¿Sobre qué superficie? Ah. En este caso es un rectángulo, que lo voy a proyectar, bueno, en verdad lo debería proyectar así, ¿no es cierto? Están actuando sobre el rectángulo, ¿ya? Y este es el centro, este es el nu. ¿Cuál es la profundidad del centro de gravedad del rectángulo? Ya, ahí caché. Ya, bacán. Solo como Gracias. por completar la información, si esto hubiese sido, en vez de rectangular, no sé, una bóveda, que eso es de otro ramo, spoiler, ingeniería hidráulica, entonces el nu no habría sido simplemente la mitad, ¿ya? Y ahí hay que obtener el nu. Por eso digo que es solo porque en este caso es rectángulo, y lo más probable es que sea rectangular si es que les entra algo así en el examen. 99% seguro que va a ser rectangular y que nu va a ser la mitad de la altura de agua. Ya, perfecto. Gracias. Ok, de nada. Más duditas, consultas. Oye, vamos bien en el tiempo, creo que alcanzamos bien. No sé si estoy yendo muy rápido o no, pero... Va bien. Va bien. Bacán. Ya, va bien. Bacán. Me alegro. Ya, pues, entonces sigámonos.
Pregunta 4 y última. Y este es de análisis puntual. Es de análisis puntual de la parte que vimos hace un par de semanas, ¿ya? Porque, si no me equivoco, ya tuvieron la ayudantía de Navier-Stokes, que también es análisis puntual, y flujos reales. También es análisis puntual, pero eso, como tuvieron la ayudantía hace tan poco, preferí centrarme en esto. Y, bueno, eso. Vamos. Un hangar de sección semicircular, radio 4, longitud 20 metros, 4 metros, 20 metros, perdón, perpendicular al plano de papel, como se muestra en la figura, se encuentra sometido a un flujo de aire que se puede describir en coordenadas polares, y ahí me faltó con U infinito 7 metros por segundo, y aquí está la descripción en coordenadas polares. Ok, primero, calcule la vorticidad, que es perpendicular al plano de la figura. ¿Cuál es el valor de la vorticidad en la superficie del techo del hangar? Y segundo, haga un esquema con la distribución de presión del aire en la superficie de la estructura. Yo no voy a hacer el esquema porque esto era en una pregunta, una tarea, de hecho no la cambié, porque hubo varios errores, así que por eso la dejé tal cual. Y el esquema no lo voy a hacer porque en la tarea podían ocupar matemática o software. Acá solamente voy a obtener la distribución de presiones, ¿ya? Que es justo el paso antes de ponerlo en matemática y graficar, ¿ya? Por eso, bueno, por eso, ¿se entendió? Súper elocuente. Entonces, primero, vorticidad. Nos piden vorticidad y la vorticidad se define así. Pero en este caso hay que hacerlo en polares, porque no está en la distribución en polares, ¿ya? Y la distribución en polares se hace así. Entonces, tenemos jacobiano acá, y tenemos este R acá metido también, ¿ya? Para que tengan ojo. Entonces, bueno, esto es, la verdad que bastante de derivar nomás, así que no voy a entrar en detalle, pero fíjense que son como derivadas cruzadas, ya si se acuerdan, producto cruz, por eso aparecen derivadas cruzadas, ¿ya? R, derivada de R, derivada de teta, velocidad en R, ¿ya? Y simplemente reemplazar lo que nos estaban dando acá, en este caso multiplicarlo por R, luego derivarlo, y en este caso simplemente derivar directamente. Y una vez hechas las derivadas, multiplicamos cada término por el 1 partido en R, y llegamos a este término de acá. ¿Sí? Y como es un producto cruz, y ambos son vectores, obtenemos también un vector, ¿ya? Por eso que la respuesta ha de estar también con una dirección vectorial asignada, ¿ya? Eso no es del todo completo, eso sí. ¿Bien? ¿Puedo sacar el R de la derivada en el eje teta? La derivada No. en el ¿Esto primer sí? término. Sí. No, porque estáis derivando respecto a R. Ah, Fíjate, perfecto. si tú derivas respecto a X y haces X Sí, sí. por seno de X, ¿qué hay ahí? Regla del producto. Si sacáis el X. Claro. Bien. Ok, seguimos entonces. Ahora que tenemos esta distribución, o sea, esta al final es la vorticidad en función de R y de teta, y ahí aparecen en más sitios, y nos piden en la parte de arriba, o sea que es simplemente evaluar en R igual 4 y teta igual pi medios. Bueno, eso, evaluar, y U infinito también nos lo estaban dando. Dime. ¿Alguien pregunta? Sí, que yo al inicio había entendido que teta es... ¿Se me escucha? Sí, sí. Ya que Sí. yo al inicio había entendido que teta era pi medios, pero luego como me dijeron en la parte superior, y en verdad la parte superior era en todo teta, desde 0 hasta 180, entonces no lo tomé, no fue simplemente, lo volví a integrar. Pues claro, si me irían en el punto más alto, pero me dicen en la superficie del techo. La superficie del techo sería una integral entre 0 y 180. Ya, ok. Buen punto. Inicialmente me había confundido, No o yo sé. creía que me había confundido y había hecho igual que tú, pero Ya, pero mira, luego caché en eso y me entró la duda. ya.
Sí, está bien. Voy a confirmar, pero es que en realidad yo no creo que haya que integrar. Me suena raro, porque me suena raro. Pero está bien, es buena duda. Así que voy a confirmar y en caso de que en verdad haya que integrar, les voy a mandar un fe de rata después de la ayudantía. Y si no mando nada, es que es así nomás, ¿ya? Y claro, en verdad la confusión creo yo que es porque es un semicilindro, o sea, es un semicírculo. Entonces yo pienso que ese es Y que, el techo. Está bien, dime. y que dice que en la superficie del techo y no Sí, sería en el punto más alto del techo. sí. Me queda claro porque es Sí, eso, no, sí pero te cacho. si me dicen todo, me hacen integral porque me decían en todo el techo. Sí. Básicamente, no sé si está bien, en verdad, pero No, sí, está bien, está bien. Está bien tu duda, así que voy a confirmar y bueno, en cualquier caso, si está malo, les voy a mandar una fe de rata. Buena pregunta en todo caso, como que no lo pensé así, pero igual tiene sentido. Y si no mando nada, quedamos en esto, ya que era simplemente evaluar. ¿Estamos? sí. Vale, Si no mandan bacán. nada, en la prueba si nos preguntan esto, en el punto más alto y listo. Sí, exacto. ¿Ya? Bien, buena duda en todo caso. Ya, y dense cuenta de que, bueno, es negativo y está bien, es vectorial, así que está bien. Y que sea negativo por convención, bueno, en verdad no indica mayor cosa, simplemente que es como un vector hacia adentro del papel, ya, porque decían que era perpendicular. Bien, segunda parte. Piden que sea en la superficie, ya, ojo. Revisemos la pregunta. Esquema de la distribución de presión. Ah, ya. Entonces lo que voy a hacer, como dije, no es la distribución, no es el esquema, sino solamente obtener la distribución. ¿Ya? Es decir, el paso previo a hacer el plot, el gráfico. Ya. Como la superficie se cumple en R igual 4, basta evaluar ahí. Y es muy importante que vamos a hacer Bernoulli, pero es súper importante que sea en la línea de corriente, en una misma línea de corriente, ¿ya? Porque la vorticidad no es cero, ¿ya? Y si se acuerdan, yo cuando tenía la ecuación de Euler, ¿se acuerdan en análisis puntual? Luego había algunas simplificaciones que me llevaban a Bernoulli, y una de esas era que era flujo irrotacional, ¿ya? Cuando el flujo es rotacional, como en este caso, necesitamos hacer Bernoulli sobre una misma línea de corriente. No se vale entre cualquiera dos puntos del fluido, del flujo, ¿ya? Y de hecho, solo como para que quede claro eso, y lo digo porque, claro, si no hubiesen considerado eso, a lo mejor van a llegar al mismo resultado que voy a llegar yo, van a ver que es relativamente simple, pero si les ponen un verdadero y falso o incluso de repente en el examen, puede que asignen puntaje a poner el supuesto, ¿cachai? De hecho, creo que sería bastante lógico que asignen puntaje a haber hecho el supuesto, que es para que no les falte ese puntito. Dame un segundito. Y entonces, solamente como para recordar, líneas de corriente, por ejemplo, pueden ser así, ¿ya? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Bueno, esa última me quedó un poco fea. El tema es que yo voy a hacer Bernoulli entre estos puntos. Un punto acá, lejos, y un punto cualquiera en la superficie, ¿ya? Podría ser entre el azul y cualquier punto de estos rosados, ¿ya? Y en el azul, Bernoulli, si vemos, tenemos la presión, la velocidad, y luego esto es el punto rosado, lo voy a poner punto rosado, y este es el punto azul, ¿ya? Y en ese punto azul, la presión es como presión infinita, que es presión atmosférica, y la velocidad también como en el infinito, ¿ya? ¿Y por qué vuelvo a hacer hincapié en el tema de la línea de corriente? Porque alguien podría haber dicho, voy a hacer Bernoulli entre este punto y este otro, y claro, en ese mismo punto también la presión es esta, también la velocidad es esta, ¿cachai? Entonces como que hubiese pasado muy piola, pero conceptualmente está mal, ¿ya?
Ok, a ver, alguien que tenía duda. Sorry. Dale, dale. Ok, yo había, en esta parte de la tarea que la desarrollé, había encontrado como el punto dentro del hangar que se hacía cero las velocidades, como que era el radio, no sé, menor a 4, y como que usé ese punto de referencia, pero eso está como, ¿El hangar? ahí no es la misma línea de corriente y menos aún que no hay corriente adentro del hangar. Yo veo la puerta cerrada. No, pero No, sí. sí, no sé. No, yo creo que no, porque estamos todo el rato hablando de flujo fuera de la superficie. Y en todo caso, Mm. sí, pues, si la velocidad era cero en el interior, es que Y no, se es que, despejaba más rápido. sí, no, pero es que en verdad no hay flujo en el interior del hangar, pues. Mm. Entonces, sí, no se puede hacer eso, ¿ya? Ok, gracias. Y tampoco veo manera de que una línea de corriente pasase por la superficie y esa misma línea de corriente entrase en algún momento dentro y pasase por el punto donde la velocidad se hace cero. ¿Me cacháis? Sí, no, que sean una misma línea de corriente no me había quedado claro Sí, cuando desarrollé la tarea. sí, es súper importante. Cuando el flujo es irrotacional. Eso es cuando está en una línea de corriente, ¿no? Porque ahí le pusiste como que es distinto de cero. Sí, pues, la vorticidad es distinta de cero. Si la vorticidad es igual a cero, es irrotacional. Y Claro. ahí se puede hacer Bernoulli en cualquiera dos puntos del flujo. Sí, pero Cuando, cuando yo considero una línea de corriente, sí. ahí la vorticidad es cero dentro de la línea de corriente. Ah, claro, O es sí. simplemente que no. Ya, perfecto. A ver, no. ¿No? O no tengo que considerarla, por lo menos. No. La vorticidad, ok, esto es otro tema conceptual. Espera, ese punto creo que es interesante, me queda súper poco, así que voy a terminar el ejercicio y voy a comentar eso, ¿ya? Porque para terminar justo en la hora y sentirme re bien, ¿ya? Entonces, dame un segundito, recuérdamelo así. Habíamos quedado acá, ¿sí? Bernoulli entre infinito y en la superficie, y de aquí simplemente es despejar la presión, que era lo que necesitábamos, ¿ya? Presión atmosférica la podemos dar como un valor conocido, y lo único que nos falta saber es este valor de acá, ¿ya? Y este valor de acá se obtiene dado que la velocidad tiene dos componentes, la velocidad al cuadrado, la rapidez al cuadrado, es esto de acá, ¿cierto? Entonces calculamos, bueno, esto ya lo teníamos, tenemos estas expresiones, así que las elevamos al cuadrado, ya obtenemos esto de acá, y luego separamos, o sea, desarrollamos el cuadrado de binomio, simplemente ustedes ya saben todo eso, y obtenemos esto de aquí, ¿ya? Es el cuadrado, esto de esto, y lo reemplazamos acá, sabíamos que u era 7, así que u al cuadrado es 49, y tenemos ahí un partido en 2, y simplemente, bueno, en resumen, quedamos esto acá. El 2 lo saqué y había un 49 por acá, y me quedó un menos 36, está acá, por eso el 13, menos este término, y la presión atmosférica se da por conocida. Ya. ¿Dudas? Pepe, Dime. hay dudas de por qué no está en Bernoulli, no consideraste el H, o sea, la altura. ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta, a ver. ¿Por qué no consideré la altura? El Z. Claro, porque podría haber escogido este punto de acá también. Bueno, de hecho, claro, técnicamente, si yo escojo esos dos puntos, que sigo haciendo lo mismo, ahí no tengo ningún inconveniente porque los z son iguales. Si escojo, creo que eso fue un problema de la explicación anterior, si hubiese escogido este punto, efectivamente tendría que haber obtenido el z, haber determinado el z, pero habría sido una complicación porque es un dato que no tengo. Así que mejor directamente, así que mejor en vez de ese punto, hacerlo con ese punto. ¿Se Pero es que entiende? según yo el Z sí es Pero conocido porque sería R por seno de teta. R por seno de teta. A ver. Sí, pues. A ver.
Y eso en el fondo cambia toda la distribución de presiones porque el fluido, o sea, el aire tiene una densidad y por eso igual influye. A ver, la densidad no sé por qué afectaría. Buena pregunta. Ujú. Podría ser porque Ah, quizás a ver, estamos en dime. coordenadas polares. Oh, ya, no, no. Ya, pero en coordenadas polares, ¿y qué tiene eso? Como que el El Z es R la está profundidad del incluido en las cilindro. velocidades. A ver, Y perdona, claro, que el Lola. Z sería. Dale no, que habló otra persona. No, que el R está incluido en las velocidades y el Z sería la profundidad, ¿o no? Al final tú tenías Claro, una velocidad en R, pues. claro, sí, pues, sí, pues. Sí, no está, a ver, no. Ya, buena pregunta. No estoy seguro porque entiendo lo que estáis diciendo, pero el Z, en Bernoulli, cuando uno pone el Z acá, está refiriendo a la energía potencial gravitatoria que tiene el- la partícula de fluido. ¿Ya? Así que claro, en coordenadas polares la posición es R y en coordenadas polares se suele decir que el Z es como coordenadas cilíndricas, pero, Es que pero según yo, sí, es otro Z. Dime. es que sería más R seno de teta, pero aquí tu teta es igual a pi y seno de pi es igual a 0, entonces por eso se te va según yo la z. Sí, claro. En este caso, de este puntito rosado, no hay problema. Pero lo que me estaban comentando es si yo hubiese tomado este otro puntito, eh, acá, Puedo también tomar claro, Sí, escucha escucho pegado. sí, no escuché muy bien. la misma altura que el otro. Sorry, es que no escucho bien, no entiendo. Y la mejoras la pregunta por el chat porque se te escucha cortado. Sí, ¿Ahora se me escucha mejor? no, escuché otra cosa rara. Escríbelo por el chat y lo leo. Es buena pregunta en todo caso. Ya, les propongo de nuevo, lo voy a revisar luego y les comento. Pero es buena pregunta. Porque sí, efectivamente, si pongo el R seno de teta, cambiaría la distribución de presiones. Pepe, ahí hizo la pregunta en el chat. Dice que el punto azul cambia, siempre quedan ambos a la misma altura por definición. Pero ahí yo creo que dependería de la línea de corriente que uno tome, ¿o no? El punto azul, sí, el punto azul cambia, siempre quedan ambos. El punto azul siempre está en Z0. En este caso que yo lo definí así, sí. También podría haber hecho. No, sí, pues tampoco no tiene que estar pegado al piso siempre. Tampoco podría haber hecho. También podría haber hecho puntito celeste acá. ¿Cachai? Pero esa línea de corriente no va a pasar por la superficie, porque esa línea de corriente va a ser algo así. ¿Cachai? Y como yo quiero la línea de corriente que pase por acá, esta línea de corriente va a pasar por acá, ¿cachai? No me va a hacer esto de acá. ¿Se entiende? Entonces sí, pues, para el análisis que yo me interesa ahora, el que tengo que tomar es el puntito azul oscuro. La densidad no cambia porque esa altura es despreciable, entonces nunca hay que considerar las alturas. Ujú. Claro, vale, grande, sí, claro, porque la densidad, no, espera, me hace sentido, pero igual tengo un poco de ruido, así que prefiero en verdad revisarlo luego con más calma y les aviso si es que hay alguna corrección. Si no, va a quedar así, ¿ya? Pero lo voy a preguntar, lo voy a revisar luego bien, ¿ya? Y lo que les quería decir antes de la vorticidad, solo como para aclararlo, cuando hay una partícula de fluido,
dentro de una línea de corriente sí puede, la vorticidad es la deformación que se alinea si ese elemento de fluido está sintiendo una deformación y está siendo como que gira sobre sí mismo, ¿ya? Y de hecho en la ayudantía 7 hice un problema en el que se veía que aunque haya un flujo que gira, como cuando uno saca la tapa de la tina o algo así, se genera un remolino, pero ese remolino es irrotacional. ¿Ya? Entonces, no porque esté girando va a ser rotacional. ¿Ya? Eso. Y bueno, en la ayudantía 7 lo hablé con más, lo dije con más detalle, así que para que revisen esa ayudantía si no quedó claro. A ver, Nicolás, ¿tiene una duda? Dale. Nicolás Molina. VR no debería ser cero ya que el vector es tangente. No. No, no. No, no te cacho por... no, nada que ver, no. No, no, no. La distribución de presiones, de velocidades, es la que están dando ahí nomás. ¿Ya? Ya, ok. De nada. Ya. Bueno, terminamos la ayudantía. Me comprometo a ¿Pepe? revisar, sí, tiro, lo que comenté y cualquier cosa me pueden escribir también. Así que eso. Y la Javi les quiere comentar algo. Sí, antes de que se vayan, bueno, hola a todas y todos. Como ya sabrán, junto con la Dirección de Responsabilidad Social y Ingeniería para Chile, este curso tiene sello IPCH, entonces durante todo el semestre pudieron ver diferentes instancias, charlas y ayudantías intervenidas, y quería invitarlos y invitarlas a contestar como la evaluación sobre esto. Es muy cortita, pero por favor les pido, se las voy a mandar por el chat, igual se les va a enviar por un anuncio y todo, porque para nosotros es muy importante conocer su opinión de cómo funcionó esto, su feedback, y eso, estaría muy agradecida y éxito con lo que se viene en el examen. Cualquier consulta, ya saben que también nos pueden contactar por mail a todo el equipo de ayudantes. Gracias. Súper, gracias Javier. Y, Gracias, Pepe. no, de nada. Y eso, pues, ¿alguna otra duda antes de cerrar con la ayudantía? ¿Tienes algunas dudas en el chat, Pepe? A ver. Chan, chan. Si yo quisiera obtener el radio crítico, pone, ¿qué es eso? De este problema es el de flujo polar. O simplemente es polar. Gracias, Pedro. No, no te entiendo la pregunta. Perdón, José Ignacio. Hola Pepe. Sí, Pasa que en clase nosotros calculamos el radio crítico ya, en donde la velocidad radial es cero a ya. partir de la ecuación polar de un flujo. Ah, ya. Y entonces cuando vi este ejercicio yo me confundí y bueno, obtuve un radio crítico que está por dentro del hangar. Creo que era como 1.51 metros. Entonces quería saber si a partir de ese punto todos los puntos superiores se consideran como radios críticos y ahí no hay flujo radial, perdón, velocidad radial o cómo funciona. La verdad es que no cacho bien qué es eso del radio crítico, pero si obtuviste que es dentro del hangar, como dije antes, no sé, como que es que no hay flujo, no hay nada en el enunciado que te indique que pueda o que haya flujo dentro del hangar, ¿cachai? Entonces, y tampoco sé muy bien como para qué lo sacaste, como para cuál de las Para preguntas. poder obtener la distribución de presiones con respecto a otro punto. Al final igual después Ya, tuve pero que reemplazar en ah, 4, claro, sí, ahí dice 4 metros, sí, sí, pero Sí, pero igual de ahí, repente los valores que se ponen en los ejercicios no son igual un poco aleatorios, entonces es posible que esa información no te calce. ujú, sí. Y de todas Así que formas, tranquilo. creo que de nuevo cometiste el error que comentaba antes de que hiciste Bernoulli, ¿no? sí, Ya, pero de nuevo, Bernoulli en este caso solo se puede hacer entre puntos de una misma línea de corriente.
si entendí bien, lo que hiciste fue Bernoulli entre un punto donde la velocidad era 0 y en la superficie, ¿o no? Claro, pero al tomar el radio igual a 4 metros, ahí sería como lo mismo, ¿no? Que estaría en la misma línea de corriente. Sí, pero es que no cacho bien qué fue lo que estáis tratando de hacer o para que sacaste punto crítico. Ah, perdón. Em, iba a dejar de grabar, pero creo que mejor voy a seguir nomás por si hay dudas que luego sean interesantes para el resto. Ya, perdón. Es que no, pues no hay nada que a ti te haga pensar o que te indique que entre esos dos puntos que tú estás tomando hay una misma línea de corriente, ¿cachai? Ya, bueno, tendría que revisarlo más a fondo, no sé. Pero se entendió, ¿no? No, Lo que- sí cacho cuál fue el error. Voy a tener que repetirlo después. Ya, Eso, ya, gracias. ya. Nada. Y en el chat veo que sí, efectivamente, para aplicar Bernoulli entre cualquier punto del espacio, además de que el flujo sea rotacional, también tiene que ser impermanente, incompresible, ¿ya? O sea, sí. Así que no es solamente que sea irrotacional, es permanente. Perdón, creo que dije impermanente. Ya, bien. ¿Más dudas? José, yo tenía una pregunta Sí, dale. que no me quedó claro porque el primer término de la vorticidad queda como está, o sea, por uno partido en R y el P teta por R. Si podrías explicarlo un poco más. ¿Cuál? ¿Esto de acá? El primer término solamente, el segundo entiendo que es por Esto de coordenadas acá. polares. Ujú. La verdad es que no sé ahora la derivación de cómo era esta ecuación. O sea, ¿por qué está esto acá? Esa es tu pregunta. Eso y el uno partido en R, o sea, asumo que tiene que El ver con 1 algo de la partido en... derivada, No, pero no es de la derivada. El 1 partido en R es, y bueno, y según yo, este también, es el jacobiano cuando uno, si se acuerdan de cálculo 2, cuando uno cambia de coordenadas, de coordenadas cartesianas a polares, o a esféricas también, o a cualquier otro tipo de coordenada, hay un jacobiano, hay una distorsión ahí que hay que corregir. Y en el caso de las coordenadas polares, ese es el jacobiano, ¿no? Y si se acuerdan, cuando uno integraba también y tenía ahí en dx, dy, y luego lo pasaba ahí a de r de teta, aquí había que incluir también un jacobiano, un r. no, sí, perfecto, entiendo eso, ¿Ya? Pero no me pero ¿por qué, por sé, ejemplo, queda solo ese lado o no en no me general? sé la derivación ahora mismo. Si queréis lo puedo buscar, escríbeme un mail y te puedo mandar la derivación, lo podemos ver. Ya, Pero no me la sé perfecto. ahora. Ujú. Ya, De te nada. mando un mail. Ya, súper. De nada. Y todos los que están respondiendo en el chat, me alegro que les haya servido la ayudantía. Así que traté de que no fuesen tampoco problemas muy complejos, porque creo que el examen no apunta tanto a eso, sino como más corregir cosas, errores que he visto repetidos durante el semestre. Y en verdad creo que les va a ir bien en el examen, si no suele ser, eh, para la gente que ha estado estudiando y todo, no suele ser tan terrible, es solamente concentrarse en lo que están viendo. Ya, súper. Y hay una A última ver, pregunta, sí, no sé si se está pueden todavía Jorge. Jorge, ¿se pueden combinar ecuaciones de global y puntual? Onda, por ejemplo, para sacar el caudal en flujo puntual, ¿se puede? No entiendo. ¿En un mismo problema poner ecuaciones de análisis global y puntual? O sea, en Yo un... entendí eso, sí, como Sí, usar a los priori. dos tipos de ecuaciones. Sí, yo creo que sí. A priori, no sé, si te piden sacar el caudal y querés sacarlo como con análisis global y luego, no sé, la vorticidad, sí, es que sí. Si te dan una distribución de velocidades y te piden cuál es el caudal, vaya a tener que integrar la velocidad en el área, eso es global, análisis global, bien, check, eso es lo que habría que hacer.
Y luego si te piden la vorticidad es de análisis puntual y hay que aplicar la fórmula de acá. Entonces sí, podría ser que en una pregunta te mezclen las dos. Claro, pero ojo con las velocidades cuando tiene que ser promedio y cuando tenga que ser Sí, local. sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Se entendió? Estuvo clara la identidad, bacán. Me alegro, Paco. De nada. Ya. Qué buena ayudantía, pero Vale, gracias. Bueno, entonces lo dejamos hasta ya acá. estamos. Nos alargamos un poquito por las dudas, pero espero que haya quedado todo más claro y que hayan quedado también más tranquilos y tranquilas para el examen. Creo que es importante también tener cierta confianza en el estudio que uno ha hecho y todo, así que pues, si no, los nervios juegan una mala pasada también. Así que eso. Mucho éxito, nos estamos viendo. Me pueden escribir por cualquier cosa, dudas que tengan de la ayudantía. Voy a revisar lo que dije. Y bueno, si alguien quiere compartir cosas choras o curiosas de fluidos, yo encantado, me encanta, así que denle nomás. Y si alguien quiere seguir con, no sé, le gustó el ramo o quiere seguir el major de hidráulica o lo que sea, también me pueden preguntar, yo feliz. Así que eso. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos.